Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a transmitir el día de hoy el tema ¿para qué sirve la magia? Así que espero que se vayan conectando. Déjenme compartir de una vez esto en las redes sociales para que los que aún están distraídos puedan irse conectando. Veamos. Perfecto. Muy bien, pues bueno, vamos a ver el día de hoy un poco de este tema tan interesante, tan fascinante para mí, que pues en estos días, ¿no? Con todo lo que ha estado pasando últimamente, pues justamente este aspecto de la vida, que es la magia, creo que tiene una especial, digamos, relevancia, ¿no? Es una manera alternativa también de conectar, no nada más con diferentes grados de la realidad o aspectos de la vida, sino con diferentes aspectos también de uno mismo y sobre todo con ese mundo desconocido, invisible, ¿no? Que no se nos educa, digamos, para toda esta parte de la magia. Y sin embargo, la magia puede ser tan cotidiana también, ¿no? Así como puede ser muy ritual y muy oculto, todo muy para unos cuantos. También la magia puede ser algo muy cotidiano, muy simple y obviamente, pues bueno, en estos tiempos complicados, la energía de la magia, su forma de mostrarse, puede ser muy interesante, puede ser una buena forma y una buena oportunidad también de encontrarla, de abrirnos a ver la vida desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más grande y conseguir también resultados distintos, ¿no? Yendo por una vía diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que, muy bien. Déjenme compartirlo aquí y listo. Bien, pues vamos a esperar un poquito más a que se vayan conectando algunos que pueden estar faltando por ahí. Perfecto. Muy bien, pues bueno, ya estoy listo. Bien, y como les comentaba ahorita, realmente en estos momentos que estamos viviendo, la energía o la energía de la magia en sí misma, a un nivel más inconsciente comienza como a mostrarse, a abrirse, ¿no? Precisamente porque estamos en un punto de crisis, ¿no? Una crisis existencial de alguna manera, y el voltear a ver aspectos que de repente no son cotidianos para nosotros, no son los más comunes, puede ser una perspectiva interesante para darle la vuelta a nuestra mirada y comenzar a hacernos preguntas que quizá antes no habíamos tomado en cuenta y comenzar a observar la vida con una amplitud mayor, ¿no? Sobre todo tener una mente mucho más abierta de lo que es la vida y de los aspectos que implica la vida, ¿no? Y obviamente también de las posibilidades que esto puede tener para nosotros. Así que bueno, vamos a comenzar, ya están conectando aquí. Déjenme preparar aquí la presentación y listo. Muy bien, pues tenemos aquí el tema de hoy. ¿Para qué sirve la magia? Obviamente, supongo que muchos de ustedes que están aquí han escuchado qué es la magia, la han visto en películas, sobre todo en series, y precisamente es donde más tenemos como una referencia la mayoría de las personas de la magia, ¿no? Justamente la magia es parte de la fantasía, lo podríamos ver así, que vemos en las películas, en las series, en los libros incluso, ¿no? Ahí tenemos Harry Potter, por ejemplo. Y bueno, la magia está rodeada de toda una serie
estatutos, ¿no? Que desafían la realidad y que de alguna manera ponen las cosas en un punto en el que se pueden resolver muy fácilmente. Entonces, esa es como la primera referencia con la que todos vamos creciendo, ¿no? Acerca de la magia. Pero por otro lado, a un nivel quizá un poquito más profundo, ¿no? Pueden ocurrir dos cosas. Las personas pueden llegar a pensar que la magia en verdad es pura fantasía y no existe, o por otro lado, hay gente que realmente tiene esa sensación muy profunda de que la magia existe y que es algo pues que está ahí, ¿no? Y obviamente a partir de ese punto de vista, la percepción de esa persona puede cambiar, puede de alguna manera eh, tener una mente mucho más amplia, más abierta a lo que es la realidad, ¿no? Por lo tanto, es como si abriera la puerta a la magia en su vida. Entonces, esas son como las variantes que tenemos, ¿no? Al estar expuestos a la idea de la magia que nos presenta la tele, las películas. Y bueno, yo les quiero compartir en esta noche, en esta charla, un poco de mi experiencia sobre lo que es la magia, sobre todo lo que ha sido para mí la magia en estos años que ha significado, digamos, un punto de referencia en mi vida, ¿no? Y en mi realidad también. Porque no nada más les voy a hablar el día de hoy de de estos términos, digamos, sacados de conocimientos y de libros, sino que también es compartirles un poco de mi experiencia al respecto. Así que en este aspecto de la magia vamos a comenzar. Bien, comenzamos con un punto en donde, como les hacía mención ahorita, las películas tienen una influencia importante para esto. Así que mi primer referente, o al que más recuerdo de niño, es justamente este personaje, Merlín, ¿no? Muchas veces lo han de haber visto, ¿no? Quienes vieron la película de Disney, quienes no la vieron, bueno, pues igual y ya tienen una tarea por ahí. Y este personaje, Merlín, representa justamente la idea de la magia, ¿no? Sobre todo la magia en la época medieval, en la época de los caballeros, en la época de todo lo que es, podríamos asociarlo incluso también a dragones, a aspectos como de esa lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, etcétera. Entonces, este referente para mí fue muy interesante porque al ver este personaje, ¿no? Cómo hacía diferentes actos de magia durante la película, fue una emoción, ¿no? Muy grande ver cómo usaba la varita, cómo era capaz de transformarse, transformar a su alrededor, usar la magia para diferentes fines. Y lo que más me gustaba era ver cómo usaba la magia para ayudar, digamos, ¿no? O educar, en este caso a Arturo, para convertirse en el próximo rey de Inglaterra. Ya viendo la historia desde un ángulo mucho más actual o más maduro para mí, es interesante ver cómo este personaje representa la magia en sí misma, ¿no? Es un referente y un arquetipo muy importante también para todos, ¿no? Y la magia prácticamente que también representa Merlín, sobre todo en esta película en particular, es justamente que nos está hablando de cómo el conocimiento es algo súper valioso, ¿no? Y entre mayor conocimiento se tiene, mayores proezas puede hacer uno. Entonces fue muy interesante ver este personaje porque también combina la magia, pero también la ciencia, la historia, el conocimiento, los conceptos. Entonces, prácticamente algo de lo que a mí se me quedó en ese tiempo fue mucho esta referencia justamente al conocimiento. Entonces, prácticamente a partir de ahí, ¿no? El gusto por la lectura también es algo que siempre me ha caracterizado y sobre todo lectura que va enfocada al conocimiento como tal, conocimiento sobre todo de los temas que normalmente la gente no menciona, no habla, y en este caso, pues la magia es uno de ellos. Así que bueno,
en este caso, en la charla de hoy, el para qué nos sirve la magia, bueno, es entender primero qué es la magia o los conceptos que hay de la magia, ¿no? Más grande, me acuerdo que encontré uno de estos libros justamente con Merlín. Entonces hablaba de la energía de Merlín y mencionaba cómo poder usar ese conocimiento para trabajar con la energía de Merlín y utilizarlo para sanar al planeta, para sanar a uno mismo, etcétera. Entonces, de alguna manera, este primer acercamiento con Merlín, ya en un nivel más allá de la fantasía o más allá de las películas de Disney, es cuando pues de alguna manera se abre realmente la puerta de la magia para mí en términos prácticos o en términos reales, ¿no? Aplicables. Entonces, fue interesante este punto de mi vida, por ahí del 99 aproximadamente. Entonces, ya será una idea de cuánto tiempo, ¿no? Llevo trabajando en todo esto. Sobre todo, pues anteriormente, cuando el Internet no era todavía tan eh, al alcance de la mano como lo es ahora, pues bueno, el hecho de que hubiera algunos cuantos libros en la librería de magia o hablando de estos temas era algo pues casi imposible, ¿no? Y encontrar este tipo de libros pues representaba como algo súper interesante porque era pues prácticamente todo un viaje. Aquí están comentando sobre Merlín, ¿no? Que hay muchas películas y libros, exactamente, Irlanda. Y Fer dice que es un gran mago, el maestro de la magia. Exactamente. O sea, Merlín, aquí en este libro, por ejemplo, cuando empecé a leerlo, me gustó mucho porque la forma en la que tenían, ¿no? De presentar justamente el cómo era el trabajar con la energía de Merlín, era una forma muy directa, muy práctica, eh, incluía conceptos sobre meditaciones, visualizaciones, ¿qué más? Tarot también y numerología incluso, ¿no? Ahí venía cómo sacar tu arquetipo de nacimiento con la numerología y el tarot y bueno, fue algo súper interesante. Así que en ese sentido, ¿no? El ver que ese personaje de alguna manera tenía como una conexión directa ya con la realidad, ¿no? La magia, de alguna manera, siempre me había llamado la atención de niño y en este sentido, el poderle ver esta representación, como les decía, práctica, pues fue muy un parteaguas para mí, ¿no? El poder comenzar a practicar todo lo que venía en este libro fue súper importante, un aspecto en el que me di cuenta que la energía de Merlín realmente, incluso a quien le llamaban Merlín antiguamente, no era solo una persona, aunque se representa normalmente en las historias como una persona, realmente Merlín era un título para aquel sabio que alcanzaba un grado de cierta maestría, digamos, cierta conexión con la magia y la ejercía. Entonces, prácticamente Merlín es eso, ¿no? O es una energía que podríamos decir, o una representación que hace uso de la sabiduría, de la magia, del conocimiento para influenciar o generar cambios en la vida, ¿no? Aquí tenemos dos figuras importantes en el mundo de la magia, en este caso, lo que es la triqueta, y aquí podríamos verla, sobre todo la asociación que tenemos de este símbolo es con una serie que se llama Charm. Es una serie que ya tiene algún tiempo por ahí, pero si pueden verla en algún momento, se la súper recomiendo. Y aquí tenemos otro símbolo, que es el triskel, ¿no? Si vemos los dos símbolos tienen tres lados, ¿no? Prácticamente. Digamos que en la cultura de la magia, en la cultura celta sobre todo, el triskel está muy asociado con el grupo de magos, ¿no? Los hombres, el grupo masculino, que se dedicaba a la parte mágica, a la parte de la sabiduría, los bardos, prácticamente el grupo celta, ¿no? Y en este caso,
triqueta se usaba más, digamos, en las órdenes femeninas, ¿no? O en las sacerdotisas. Y entonces es interesante ver cómo ambos símbolos que tienen tres lados, ¿no? Tienen una dinámica de energía distinta. O sea, el triskel va, por ejemplo, en la energía, el movimiento en el sentido horario, por ejemplo, ¿no? Y se conectan en un punto central, creando un movimiento que está también encerrado en un círculo. Entonces nos habla de esos movimientos y esos cambios que se conectan con un solo punto, o esas sincronías, esos aspectos que tienen esa capacidad de conectarse en algún momento de la vida y posteriormente complementarse, sincronizarse, complementarse, etcétera. Prácticamente el número 3 en la magia es de suma importancia. Hay toda una cuestión numerológica detrás. En donde más quizá hemos escuchado sobre el aspecto del 3 es en la religión, ¿no? Principalmente en la religión católica, donde se habla de la Santísima Trinidad, ¿no? Donde está el Padre, Madre, Padre, Espíritu Santo e Hijo. Que realmente, en términos más honestos, ¿no? El Espíritu Santo representa el aspecto femenino. Entonces sería la energía del Padre, de la Madre y del Hijo. O, dicho de otra forma, el aspecto de el poder, el aspecto de la sabiduría y el aspecto del amor, que prácticamente son esos tres puntos. Y bueno, en términos más mágicos y esotéricos, por ejemplo, aquí con la triqueta nos habla de esa conexión y con el infinito, como aquí vemos esta figura, y el poder de tres, ¿no? Justamente por lo que les comentaba, es como esa trinidad creadora. Dentro de la Cábala se habla también de eso, o sea, lo que da origen a todo lo que existe son esas tres energías, una energía con carga positiva o masculina, una energía con carga negativa o femenina, que tienen como un punto de encuentro o común la carga neutral, ¿no? Que es la que reúne o conecta esas dos. Son tres aspectos de los cuales la vida surge y todo lo que existe. Por eso en la magia estos aspectos tienen especial relevancia. Y bueno, continuando con esta parte, ¿no? En donde comencé a estudiar y a trabajar, sobre todo con este libro en particular, fue interesante ver los resultados, ¿no? Empezar a ver cómo me conectaba con lo que ahí se mostraba, haciendo algunos rituales también en término, eh, sobre todo, más enfocados a la visualización, ¿no? A la meditación para conectar con los reinos elementales, conectar, por ejemplo, con cada uno de los encargados de los elementos o de los reinos elementales, ¿no? Con el reino de las devas, sílfides, elfos, gnomos, etcétera. Entonces fue un viaje prácticamente muy interesante y fue, pues sí, un parteaguas también, ya en este mundo, digamos, donde la realidad eh, tiene, digamos, el espacio necesario para que la magia pueda actuar. Aquí me están comentando. Bueno, están llegando aquí algunas personas. Saludos, Lucy, Sujei también. Dice aquí Fer, el Espíritu Santo es como decir Dios Madre, exactamente. La religión prefirió quitarle la esencia femenina a la Trinidad para no demeritar la esencia de un Dios masculino, exactamente. Tal cual, para dejarlo dentro de lo que era la triplicidad de Dios, ¿no? Muy bien. Pues a continuación, la magia, ¿qué es? ¿No? ¿Para qué me sirve la magia? En términos muy simples, todo lo que he leído sobre la magia, ¿no? En el resumen más esencial, todas las prácticas mágicas que existen, que son muchísimas, ¿no? Ahorita les voy a explicar un poquito más cómo va todo esto. El objetivo principal de la magia es ¿no? Ayudarnos a aumentar las probabilidades de que ocurra aquello que tú deseas. O sea, prácticamente está orientada a ese punto. Y la magia
Dentro de esas posibilidades, como podremos ver aquí en este gráfico, ¿no? Dentro de todas las posibilidades, caminos, puntos importantes, etcétera, todas las interconexiones que existen con todo lo que hay, la magia sería como el tener la capacidad de poner los elementos en su lugar, de tal manera que yo llegue al objetivo que estoy buscando sin que haya, digamos, demasiada interferencia o demasiadas trabas o obstáculos para llegar a eso que estoy buscando, ¿no? Entonces la magia prácticamente tiene como ese objetivo en términos muy, muy, muy resumidos, aunque obviamente la magia puede tener diferentes perspectivas, diferentes objetivos también, que no nada más van en términos personales, ¿no? Hay magia que puede dedicarse, podría sonar loco, pero donde más se llega a hacer magia es en las cuestiones de los círculos políticos, ¿no? O sea, hay magia en donde la gente sobre todo en esos rangos o en esos grandes niveles de poder, hacen rituales pues para conseguir ciertos objetivos, ¿no? O ciertos grupos que lleguen a obtener ciertas ventajas. Obviamente, esto pues ha existido desde siempre, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial se dice que Hitler, ¿no? Tenía su grupo pues de brujos prácticamente como para poder infundir todo lo necesario para que siguiera avanzando, ¿no? Y siguiera creciendo su poder, su territorio, digamos. Así que bueno, la magia realmente siempre ha estado presente en la historia de la humanidad y tiene como objetivo esto, ¿no? Ayudar a aumentar a que las posibilidades de que aquello que yo quiero ocurra. Puede ser magia desde un aspecto individual, desde un aspecto colectivo, ¿no? La magia en donde un grupo de personas, por ejemplo, masones, un grupo Wicca, etcétera, se reúnan para hacer algo en específico que ayude a ese grupo o, por ejemplo, magia planetaria para ayudar a la Tierra en ciertas situaciones, trabajar con elementales, etcétera. O sea, realmente es muy, muy amplio, pero en resumen es esto, ¿no? O sea, el objetivo que tiene el utilizar magia. Aquí dice Fer, creo que tendrías que dar una charla sobre elementales. Pues sí, es bien interesante porque tienen como su propia, o sea, los elementales son unos, digamos, son nuestros vecinos, por así decirlo, en este planeta, simplemente están en un nivel de frecuencia distinto, pero digamos que a grandes rasgos, digo, tomaré esta idea para alguna charla, pero algo interesante que me gustaría compartirles es eso, que los elementales es como los encargados del orden de la naturaleza, ¿no? Entonces, obviamente, el hecho de que las plantas crezcan a cierto ritmo, ¿no? De que den un fruto en cierta época del año, etcétera, podríamos llamar a los elementales como los encargados o podrían ser como los programas que están imbuidos en ese crecimiento, en esos ciclos y que mantienen cierto orden, cierta estructura, ¿no? Cierto balance y equilibrio para lograr que la naturaleza también esté en su digamos, mejor desempeño. Obviamente serían como los guardianes de la tierra, por así decirlo también, y ayudan a la madre tierra en sus procesos de regeneración, de muerte, de nacimiento, etcétera. Entonces, realmente sí tienen toda una función vital, no nada más a nivel de magia, ¿no? Tampoco es una cuestión fantasiosa como nos lo podríamos pensar. O sea, sí existen, solo que es una frecuencia diferente. Entonces, por lo tanto, sí convivimos con ellos, aunque no los veamos, ¿no? Y tienen cierta misión también de cuidar al planeta, de protegerle. Por eso, de alguna manera, también en las historias infantiles se habla de que las hadas o los duendes de repente son traviesos. Y es por eso, porque de alguna manera
tienen como este conocimiento de que los humanos somos un tanto, bueno, o un mucho mejor dicho, desobligados e irresponsables con el planeta, ¿no? Entonces, como a modo de pequeñas venganzas, hacían travesuras a las personas, ¿no? Entonces, es interesante. Ya lo tocaremos en algún otro directo. Y bueno, continuando con esto, podremos ver esta gran realidad en la que estamos, ¿no? La magia como esa capacidad de poder doblar un poco la realidad y crear estos como agujeros que conectan con otra posibilidad y generar un vórtice, justamente, ¿no? Ese torbellino para conectar con una realidad distinta. De alguna manera es como hacer un atajo, por así decirlo, ¿no? La magia es como hackear la realidad. O sea, de alguna manera, el tener como los elementos necesarios para poder saltarme ciertas reglas, ciertas normas dentro de lo permitido, obviamente, porque también hay reglas en todo esto, y generar un cambio, alterar un poco el móvil, digamos, o el rumbo de los acontecimientos. Muy bien, la magia, normalmente ustedes, digo, gracias a películas como Harry Potter, ¿no? Hemos visto que traen ahí su caldero, que traen sus varitas, y todos los elementos necesarios para generar un conjuro, hacer una poción, un cambio, en sus formas, etcétera. O sea, la magia tiene, o más bien se apoya de muchos elementos, ¿no? Principalmente, y los más conocidos son la varita, el caldero, también los cristales, por ejemplo, el fuego, es otro de los elementos importantes aquí, y y los círculos. O sea, los círculos son súper, ¿cómo se llama? Pues sí, súper identificados en la parte de la magia, tanto viendo a los magos haciendo sus rituales dentro de un círculo o los talismanes son círculos normalmente. Y bueno, todo esto tiene que ver con los ciclos de la vida. O sea, un mago normalmente o en la magia em, se hace mucho hincapié en esa conexión con la vida, en esa conexión con la naturaleza, con los ciclos que existen. Y por lo tanto, entre más está uno sincronizado con esos ciclos, la magia es mucho más, pues digamos, más fácil de realizar por un lado, y por otro lado, el hecho de que los objetivos que uno tiene, pues es como más fácil de alcanzar, porque uno comienza a tener esa armonía con la vida. Uno comienza a conectarse con los ritmos de la vida. Es decir, vas tomando parte, ¿no? La parte que te corresponde con todo lo demás que existe alrededor de ti. Por lo tanto, el estar conectado, sincronizado con la vida, nos ayuda también a tener una mejor claridad en lo que queremos y por lo tanto, ¿no? Lo que ahora se dice mucho actualmente, ¿no? Cuando estás claro con el objetivo de lo que quieres, el universo conspira para ayudarte y bueno, realmente eso es magia. O sea, al final de cuentas, ese es el punto de la magia. El ser capaz de discernir dónde me encuentro, quién soy y reconocer esa conexión con lo demás. Y a partir de ahí, impulsar mis deseos, mis necesidades y generar por medio de ya sea un ritual o el uso de ciertos símbolos, amuletos, en fin, diferentes objetos o herramientas para poder llegar a ese objetivo de la mejor manera y lo más rápido posible. Como les decía hace rato, hackear un poco la realidad, ¿no? Dice aquí Fer, es importante resaltar que la varita, el caldero, el sombrero, el átame o daga, velas, todo, no son fantasía exactamente. Todos son elementos. Exactamente. O sea, cuando uno empieza en todo este rollo de la magia, se da cuenta de que aunque uno ve en las películas
que esto es parte de algo muy fantasioso, ¿no? Sí existe toda una forma de conectar con la magia a través de los objetos, ¿no? Pero no cualquier objeto. O sea, obviamente hay que saber, por ejemplo, una varita, hay que saber el cómo elegirla, ¿no? De qué tipo de árbol hay que elegirla. Hay que conocer ese árbol que representa, no nada más a nivel físico, es decir, sus características de, que tiene, digamos, a nivel de la fuerza de la madera, qué tan flexible es, qué tanto ese árbol, por ejemplo, simboliza la defensa, la protección o la fertilidad, etcétera, para tomar una parte de ese árbol, una vara, ¿no? Y empezar a pulir, a tallar, a trabajar con esa vara, previamente pidiendo permiso al árbol, obviamente, ¿no? Y conectando con esa, precisamente por esa armonía de estar conectado con la vida, poder hacer lo necesario para dar a esa varita, digamos, como su forma y obviamente con las características del árbol, más la intención que yo voy a estar ocupando para conectar con ese objeto, pues va a tener poder, va a empezar a tener fuerza, ¿no? Al final de cuentas, cuando nosotros somos conscientes y tenemos el conocimiento y aparte esa intuición nos va guiando, vamos dándoles también a esos objetos un significado y un poder. Y aparte, en sí mismo, el material con el que está hecho tiene su poder. Cada uno de los elementos que usa el mago principalmente está conectado con los cuatro elementos principales, ¿no? Que tendríamos aquí, por ejemplo, representado al caldero, que es prácticamente el agua, ¿no? Y estaríamos hablando del elemento eh, mucho más emocional. El caldero también es la representación del útero femenino. Entonces, podríamos ver aquí en el caldero como hay agua, donde se cocina todo, donde los ingredientes se juntan para dar vida a algo nuevo, ¿no? El fuego lo tenemos aquí en compañía del caldero y el fuego está representando también esa energía, esa pasión, esa inspiración que proviene del espíritu y que alimenta justamente lo necesario para que lo que se coloque en el caldero sea transformado, sublimado y elevado a los cielos. Ajá. El aire aquí está representado por una pequeña hoz, que algunos magos usan pequeñas espadas o átames, que es como un cuchillito, y ese representaría el aire. Ajá. Sobre todo el aire en el sentido de poder dirigir los pensamientos. Ajá. Tener una mente muy afilada, muy enfocada, para que lo que estés haciendo tenga efectividad. Realmente el gran secreto de un mago es el manejo de su mente. Si una persona, mientras está haciendo un ritual, se distrae, obviamente no consigue lo que está buscando, ¿no? O si mientras esta mujer, por ejemplo, estuviera haciendo aquí un ritual y está pensando en la lista del súper, ¿no? Y en que no le habló a su amiga y en que no le han contestado el WhatsApp, etcétera, su mente va a estar en todos lados menos en lo que tiene que estar, ¿no? Y por lo tanto, lo que está haciendo comienza a carecer de esa energía y de esa fuerza para poder realmente obtener un resultado. Y por último, la varita, ¿no? Que aquí la vemos. Esta varita está mucho más larga, pero la varita representa también, es una representación del fuego o de la voluntad también enfocada, dirigida, y también un poco es esa conexión con la tierra, ¿no? En el hecho de que muchos utilizan la varita o un báculo para hacer y trazar círculos, por ejemplo, es un símbolo de fertilidad, ¿no? Para conectar con la tierra y abrir ese espacio mágico para trabajar. Es una de las maneras, ¿no? Este tipo de magia es una magia mucho más enfocada a lo ritual, ¿no? A donde todo tiene que tener su significado. Tanto
qué tipo de caldero se usa o qué tipo de copa, por ejemplo, las flores que uno va a utilizar, etcétera. O sea, todo tiene que ver con la intención de lo que estás queriendo alcanzar y de alguna manera ese objetivo, ¿no? Va a estar en una perfecta consonancia con los objetos y por otro lado, le van a aportar fuerza a lo que yo estoy haciendo. Hay una rama que es como relativamente moderna, que es la Wicca, ¿no? Que de alguna manera quien la originó tomó diferentes rituales, diferentes conocimientos de algunas tradiciones paganas del pasado y sobre todo basó mucho las enseñanzas de la Wicca en esa conexión con la naturaleza, como vemos aquí abajo, ¿no? Esta rueda del año, esta rueda anual o solar, en donde hay diferentes épocas, diferentes celebraciones, y a partir de esa conexión, generar lo necesario para estar en esa perfecta armonía con la vida. Y por otro lado, utilizar diferentes elementos como velas, cristales, flores, objetos, etcétera, para enfocar diferentes propósitos tanto en lo individual como en lo grupal o los covens, ¿no? Que serían como los grupos de magos y brujas que se reúnen para obtener o intercambiar diferentes conocimientos, establecer ciertos rituales, ir como justamente enseñando también a los que van entrando, ¿no? Ciertas tradiciones, ciertas prácticas que van a estar como fortaleciendo todo lo que es este mundo de la magia. Entonces, digamos que ese es un aspecto que yo no practiqué, digamos, en su momento, ¿no? Precisamente porque en el año en el que yo estaba estudiando todo esto, como les decía, no había tanta apertura sobre la cuestión de hablar de magia como la hay ahora, ni tampoco estaba internet como para poder comunicarme con otras personas y intercambiar este tipo de información. Así que ahora sí que a mí me tocó ser un mago solitario en su momento, ¿no? En ese tiempo y practicarlo todo. Y ahora sí que guiándome por mi propia intuición al respecto. Entonces yo leía en diferentes libros también de magia, pues todos este tipo de rituales, ¿no? Que se hacían para alcanzar ciertas cosas, para protección, para aumentar la energía, conectar mejor con el sol, conectar con la energía del fuego, del agua, del aire, etcétera. Y en esas prácticas, bueno, era algo interesante porque yo empezaba a leer y toda esa información era como si me empezara a visualizar, ¿no? Haciendo el ritual, sacando el caldero, poniendo las velas, armando todo lo necesario para el ritual. Y bueno, yo en ese momento incluso sentía a un nivel más energético cómo eso se estaba activando y era tan real y tan claro como lo veía en mi mente que yo sentía que era algo que estaba pasando. Y lo que comenzó a ocurrirme es que cuando ya tenía, digamos, la posibilidad, ¿no? De comprar todo lo necesario para el ritual y comenzar a hacerlo, era como una sensación rara, como decir, es que ya no tiene chiste, o sea, yo ya lo hice, o sea, yo sentía como que ya lo había hecho, ¿no? Entonces, de alguna manera, la magia en mi vida como que evolucionó en ese sentido. O sea, el hecho de darme cuenta de que muchas veces a nivel mental yo ya empezaba a hacer todo este trabajo mágico y algunas pequeñas señales y resultados comenzaba a obtener. Y por lo tanto, fue como darme cuenta que no siempre era necesario tener todos los elementos a la mano o que a veces podía improvisar, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, si yo tenía alguna, eh, no sé, si requería se me fue el nombre ahorita, algún caldero, ¿no? En especial, pues bueno, prácticamente si yo tenía una ollita de cobre, pues era mi caldero, ¿no?
Entonces yo empezaba como a utilizar elementos que tenía a la mano también y poco a poco me fui dando cuenta de eso, ¿no? Porque yo leía en los libros que de repente eran como muy estrictos en cuanto a que si no tenías ciertos objetos, ¿no? Con algunas características, pues que la magia no iba a ser tan efectiva, ¿no? Pero bueno, yo me atreví, digamos, como a intentarlo y algunos resultados empezaron a ocurrir, otras veces no tuve ningún resultado, pero lo interesante de todo esto es ver cómo la magia empezaba a tener sobre todo como un eco y una resonancia mucho más profunda en mí, ¿no? Más allá de los objetos, más allá de los rituales, y me empecé a encontrar con libros cada vez más, mm, pues no sé si elevados o con más conocimiento y más conceptos que apuntaban más hacia un tipo de magia mucho más mental, un tipo de magia mucho más eh, conceptual por un lado, ¿no? Donde se manejaban demasiada información, demasiados conocimientos, a veces los conocimientos, sobre todo de los libros de antes, eran mucho más vagos o mucho más confusos también, no sé si por la traducción en sí misma o porque también al ser libros de magia, todavía estaban un poco codificados, ¿no? Entonces no todo el conocimiento se daba directamente. Pero empecé a toparme mucho con libros que hablaban más del poder de la mente, ¿no? Y el poder de concentrar el pensamiento, la energía y generar un cambio. Entonces, eso de alguna manera para mí fue como un poco la confirmación también de que la magia no era exclusiva, ¿no? De tener toda una serie de símbolos y herramientas para poder hacerse o para poder obtener un resultado. Y curiosamente, cuando empecé a obtener este tipo de información y a ponerlo en práctica, sobre todo a nivel de visualizaciones, de percepciones, etcétera, la magia para mí fue muchísimo más real de lo que había sido, ¿no? Con todos los elementos rituales. ¿Por qué? Porque empecé a ver y a notar cambios mucho más pues, concretos, evidentes, ¿no? Nunca obtuve, digo, ahorita que les comento esto, quizá ustedes estén imaginando que obtuve resultados súper maravillosos y fantasiosos como los vemos en las películas, pero no. Realmente los resultados que obtuve eran cosas muy sencillas o muy sutiles de repente, pero que para mí significaban muchísimo, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el estar pensando, ¿no? En alguna situación en particular en donde eh, me faltaba, por ejemplo, seguridad al momento de salir a trabajar en trabajos de equipo en la escuela. Y eran situaciones que a mí me confrontaban mucho, ¿no? Y yo era muy, muy tímido en ese entonces, sobre todo en la etapa de la prepa. Y el hecho de que había situaciones en donde yo decía, es que, ¿cómo le hago aquí? Trabajaba con alguna frase o con alguna información que había encontrado y eso me ayudaba como a dar ese punto de confianza para atreverme a hacerlo, ¿no? Aunque no supiera ni cómo lo iba a hacer para exponer, porque me daba mucha pena hablar en público, era como el aventarme y no sabía de dónde había venido esa fuerza, ¿no? Y comenzaba a pasar. Y eso me daba como el siguiente paso para poder confiar mucho más en lo que hacía y mucho más en lo que estaba diciendo. Entonces, realmente la magia que yo empecé a experimentar fue así, ¿no? Pequeños resultados, situaciones muy sutiles que quizá ante los ojos de los demás no hubieran tenido nada que ver, pero yo sabía y sobre todo sentía que eso era gracias a lo que había estado trabajando antes, ¿no? Ese cambio en mi conciencia, en mi pensamiento, o ese ritual que había hecho, ¿no? Y no eran rituales ya tan físicos, sino eran más rituales de la mente, eran un ritual en donde había que visualizar cómo entraba la energía y cómo me limpiaba y cómo hacía esto y plasmar un símbolo para obtener cierto resultado, ¿no?
Entonces fue muy, muy interesante ver eso. Aquí hay unos comentarios, voy a compartirlos. Dice Irlanda, alquimia se puede decir que es una rama de la magia o cómo se puede clasificar. Exactamente, la alquimia prácticamente es como la mamá de la química, ¿no? Entonces se desprende de este aspecto mágico justamente en donde la búsqueda de ir trabajando con los diferentes elementos de la naturaleza y transformarlos en algo distinto. Principalmente en la alquimia tiene diferentes niveles de, digamos, de significado de lectura, ¿no? La alquimia a un nivel externo donde realmente estaban buscando o sabían, digo, no sé qué tanto lo sabían a un nivel más intuitivo o también había un conocimiento más profundo detrás de eso, que los elementos, al cambiárseles ciertas moléculas, pueden transformarse en otro completamente distinto, ¿no? Entonces, por lo tanto, buscaban ese cambio del plomo en oro. Aunque realmente dicen que los alquimistas se referían más a un término de cambiar el plomo en oro en el manejo de la energía. Es decir, manejar las energías densas, transformarlas en energías sutiles, o lo que ahora llamaríamos sanación, ¿no? Sanación energética sobre todo. Y también esta alquimia apuntaba a cambiar el plomo en oro en un aspecto más de conciencia, donde mi conciencia, ¿no? Yo fuera capaz de transformar lo que hay dentro de mí, todo lo denso, todo lo pesado, todo lo burdo en mí y llevarlo a un aspecto de conciencia más sublime, más sutil, más elevado y conseguir eso, el oro, que el oro es curioso porque es un color que se encuentra en el chakra corona. Entonces, cuando abrimos el chakra corona, es la energía que ahí se abre cuando lo trabajamos bien, porque no nada más es que te hagan una limpieza de chakras y ya está, sino es un desarrollo realmente. Ese chakra brilla de color dorado. Ujú. Digamos que se expande, es el chakra de los 1000 pétalos. Así que es un chakra que se expande y con esa luz dorada se alcanza la iluminación. Entonces los alquimistas realmente buscaban eso, alcanzar un estado de iluminación, ¿no? Aunque también habría algunos que estaban buscando el hecho de transformar la materia densa, como el plomo, por ejemplo, en oro. Entonces, bueno, tiene su significado en dos sentidos, o incluso más. Dice aquí Fer, la magia es tan real que los resultados son muy reales, sin humos y sin chispas. Exactamente, o sea, la magia tiene mucha más presencia en nuestra vida de lo que creemos, así que es súper importante ver con una perspectiva más abierta, ¿no? Más allá de lo que las películas nos cuentan o nos muestran cómo debe de ser la magia, entender la magia como algo que de repente es más sutil y si no tenemos la percepción, sobre todo la mente abierta, va a ser muy complicado verlo. Muy bien, lo que les mencionaba ahorita, ¿no? La magia de la conciencia para mí es este aspecto en donde esa magia ya no se requiere, eh, digamos, no requiere de esas muletas externas para poder conseguir algo. Y ojo, no estoy diciendo que no funcionen los objetos, por ejemplo, mágicos, ¿no? Como varitas, cristales que también usan, velas, etcétera. Todo eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque tiene una cierta vibración. Ajá. Sobre todo, por ejemplo, los cristales tienen una vibración en concreto que pueden ser utilizados para potenciar una característica en nosotros. Las velas también, los colores de las velas, las runas, por supuesto, ¿no? Las runas son símbolos y tienen su magia, o sea, tienen una energía mágica súper, súper importante. Y realmente los objetos, aunque nosotros le vamos a dar esa carga también nuestra a un objeto para que ese objeto funcione, también el objeto en sí mismo tiene su propia energía. Entonces es como combinar
dos aspectos para que se fortalezcan y se potencie la intención con las que lo voy a usar. Así que bueno, la magia de la conciencia en este sentido es acceder a esa conciencia interna, a esa mente mucho más abierta, mucho más amplia, que no nada más se deja llevar por lo que ve, ¿no? O por los cinco sentidos, sino que se abre a experimentar la vida de una manera mucho más sutil, mucho más profunda también, y desde ahí es donde surge el movimiento real. ¿Qué pasaría si nosotros en algún momento no tenemos, por ejemplo, una vela o un cristal o una runa o lo que sea, ¿no? Que de alguna manera sea como mágico, pues dejaremos de hacer la magia, ¿no? O dejaremos de obtener lo que estamos buscando. Pero ¿qué pasa si soy consciente también de mi propia magia interior y comienzo a usarla, aunque yo no tenga un objeto al alcance, ¿no? Entonces, eso es lo importante de la magia, al menos de lo que yo he aprendido, es justamente aprender a despertar esa magia interna. Y bueno, la magia de la conciencia realmente es como este arte de manifestar lo que es desde esta conciencia superior, ese ser interno, y en conexión con esas leyes superiores que son parte de la magia. O sea, la magia tiene también sus propias reglas, ¿no? Las leyes superiores en este caso están muy conectadas con lo que son las leyes del Kybalión, en donde si conocemos cómo funciona, ¿no? Cómo funciona la vida, cómo funcionan las leyes, podemos usarlas a nuestro favor y obviamente eso va a generar un mejor resultado. Entonces, obviamente, cuando yo cambio internamente algo, puedo estar seguro de que ese cambio interno va a generar una proyección en la realidad distinto. Ajá. Entonces aquí es donde la magia de la conciencia tiene ese lugar. Normalmente en los rituales de magia, aunque se utilizan objetos que realmente son símbolos nada más, los objetos nos ayudan a enfocar a nivel del inconsciente esa conexión con los símbolos, ¿no? Si yo coloco un caldero, es como colocar tal cual mi intención en donde voy a poner ahí dentro los ingredientes u objetivos que estoy buscando. Eh, por ejemplo, el uso de la varita es para enfocar en ese momento. Digo, aquí no es una varita, pero parece. Es para enfocar en ese momento hacia dónde quiero dirigir mi energía, ¿no? Entonces, digo, si ven aquí incluso la forma que tiene este es un péndulo, que también se puede usar como varita porque podemos dirigir la energía hacia algún punto. Entonces, estoy dirigiendo la voluntad. O sea, no es que el péndulo en sí haga el trabajo, que tiene cierta energía por ser un objeto de madera, por ejemplo, madera de cierto tipo, con unas formas diferentes que van condensando y van trabajando con la energía. Y si yo aquí proyecto mi voluntad hacia algo en particular, estoy como lanzando un rayo, por así decirlo. No van a salir chispas como en Harry Potter, pero la intención y la fuerza que tiene, si ustedes pudieran sentirlo en este momento, sí es bastante perceptible, ¿no? Yo siento un poquito de cosquilleo incluso. Pero bueno, si yo utilizo, por ejemplo, algo así para enfocar mi voluntad, claro que funciona, pero si de repente no lo tengo y sé enfocar mi voluntad, mi conciencia hacia lo que quiero o hacia aquello que estoy pretendiendo mejorar, pues va a funcionar, va a tener un eco, un cambio. Muy bien. De alguna manera, si observamos eso, la magia siempre proviene de adentro, ¿no? Y la magia, o sea, realmente, ¿qué es la magia en sí misma, ¿no? ¿Y para qué nos sirve? Pues la magia es energía. O sea, con el pasar del tiempo me he dado cuenta de eso. La magia simplemente es energía y la magia es el manejo de esa energía. Entonces, el mago es quien sabe manejar la energía. Aquí vemos estas dos polaridades, ¿no? El fuego, ¿no?
que al final de cuentas es una energía roja y una energía azul, que son polos opuestos que se conectan y que interaccionan también. Y es justamente traer dos elementos, dos o más elementos incluso, para que se conecten y eso genere un cambio, un movimiento y alterar aquello que estoy buscando. Entonces, la magia es realmente la aplicación de la conciencia y de la energía. Como decía hace rato, si estoy haciendo un ritual mientras estoy pensando en tres cosas más, mi atención, mi conciencia está dispersa. Por lo tanto, mi energía va a estar dispersa también. Por lo tanto, la magia es este arte, ¿no? En donde puedo estar realmente bien enfocado en lo que estoy haciendo, dirigiendo mi conciencia y mi energía hacia eso y observar un cambio. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta inicial de esta charla, ¿para qué me sirve la magia? En principio es para estar en esa armonía con los ciclos de la vida, con la tierra misma, con los propios ciclos de mi vida, no nada más de la vida en general, sino con mis propios ciclos. En la magia pues prácticamente cada temporada tenemos una celebración distinta, ¿no? En primavera, por ejemplo, pues la llegada de la vida que se abre, la vida que sale. En invierno, la vida que se guarda y que se espera, ¿no? En otoño, la vida que madura y que comienza a decaer. Y en verano, pues la vida en su máximo potencial de desarrollo, ¿no? Brillando totalmente con el sol. Entonces, si yo me conecto con eso y yo celebro y conecto con la magia de la vida, obviamente esa conciencia interna está en perfecta armonía con todo eso. Y por lo tanto, ya desde ahí yo estoy, digamos, con esa mejor sintonía para que mis pensamientos, mis emociones y todo mi ser esté en el camino correcto. Por otro lado, también la magia es una súper herramienta para poder acceder a mí, a mi propio ser, a mi ser interno, a descubrirme como ese co-creador de la realidad, es decir, dejar de considerarme la víctima de la vida. Sobre todo, como les decía al principio, en este tiempo en el que estamos ante una crisis importante, el hecho de la magia es súper necesario para todos. ¿Por qué? Porque es una cuestión en donde si sabemos que tenemos esta capacidad de acceder a la magia interna y con algún conocimiento, por ejemplo, de cómo usarla y aprovecharla con diferentes, llamémosle si quieren rituales, pero pueden ser ejercicios realmente, ¿no? En donde al escribir, ¿no? Por ejemplo, mi intención en un papel, quemarlo, liberarme de toda la carga, toda la tensión que estoy sintiendo, pues por todas las malas noticias que hemos visto últimamente, del mundo, ¿no? Accidentes, toda la situación, obviamente, con lo del COVID, o sea, mil cosas. Si yo soy capaz de acceder a esa información y usarla, toda esta realidad tan opresiva y tan difícil que estamos viviendo puede ser mucho más llevadera. Ajá. ¿Por qué? Porque puedo ayudarme a mí mismo, en principio, para estar bien y poder ayudar también a otros. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que ocurrió recientemente en la explosión, ¿no? Eh, Ahí yo, ¿qué podría hacer en términos de magia? Pues bueno, puedo conectarme, ¿no? Con la tierra, conectarme con el lugar en donde fue la explosión y con las personas. Y con la ayuda, por ejemplo, de el péndulo, con la ayuda de las runas, con la ayuda de, en este caso, por ejemplo, déjenme mostrárselos, de este círculo que es como de protección y de sanación, con arcángeles y algunos nombres de Dios por aquí. Puedo generar también que a pesar de la situación tan terrible que ha pasado, esa influencia que estoy enviando ahí sea para enviar
mayor serenidad, paz, ayuda a todos los que la necesitan. Y ya desde ahí estoy sumando, ¿no? ¿Qué pasaría si no solo yo lo hago, sino que todos en México lo hiciéramos, por ejemplo, ¿no? Y aparte, bueno, pues si también podemos donar o algo así, también es como un extra, ¿no? A nivel físico, que es súper importante también. Pero la intención, la conexión y este tipo de conocimiento puede generar realmente cambios. Quizá no los vamos a ver, quizá no vamos a ser testigos de cómo lo están, afectan a ese tipo de situaciones, pero tengan la certeza de que eso siempre ayuda. Ujú. Quizá las personas comienzan a sentirse menos desesperadas de lo que estaban, la ayuda llega más rápido de lo que ellos esperaban, o sea, realmente cuando la magia actúa y cuando dejamos que la magia actúe y le damos ese espacio en nosotros para que se mueva, la vida nos sorprende, ¿no? Y por lo tanto, esa es la verdadera utilidad de la magia. O sea, que la podemos utilizar no nada más para nuestros propios fines, sino que también tiene una utilidad práctica, aunque en esos términos digamos, es que no sirve de nada, o no puedo hacer nada, no puedo irles a ayudar, o no puedo darles dinero, o no puedo mandarles una ayuda extra con despensa, etcétera. Esto funciona. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos estamos conectados y es parte de lo que somos. Bueno, uno de los puntos importantes de la magia es, ¿tiene consecuencias hacer magia? Pues sí, como todo, ¿no? Sobre todo recordando que todo en esta vida es acción y reacción. Yo hago algo y eso tarde o temprano tiene una repercusión, tanto para mí como para todos los que estén involucrados en eso. Entonces, simplemente como en cualquier otra situación en la vida, hay que asumir la responsabilidad de lo que estamos haciendo y obviamente las consecuencias que eso pueda generar. Si yo estoy deseando tener un trabajo, ¿no? En donde me paguen más, quizá lo consiga, ¿no? Y quizá eso implique para mí tener que hacer ciertos sacrificios, ¿no? Como por ejemplo, quizá tenga que sacrificar tiempo con mis seres queridos o ya no ir al gimnasio o dedicarle menos tiempo a la lectura, etcétera. Entonces, obviamente, eso es asumir consecuencias. Si yo hice un ritual para obtener mucha abundancia y todo, bueno, cuando llegue eso, cuando empiece a manifestarse en mi vida, tengo que asumir que no nada más que llegue la abundancia en mí, sino cómo la mantengo, cómo la sostengo, cómo hago que crezca. ¿La voy a compartir con los demás o no? ¿En qué la voy a invertir? O sea, ese es el punto, ¿no? Y obviamente, si yo tengo una intención que es para afectar a alguien más, para lastimar a una persona, ¿no? Por una cuestión de que quiero quedarme con la persona con la que anda, pues obviamente eso va a tener una consecuencia para mí en algún momento. ¿Por qué? Porque estoy actuando desde el egoísmo. Ajá. Y estoy actuando desde una cuestión de querer lastimar al otro. Entonces, obviamente la magia, dicen por ahí que no tiene color, es decir, no es ni blanca ni negra, sino cómo la maneja la persona. La persona es la que le da el color que tiene la magia. Y más allá de eso, realmente la magia debe de ser usada para el mayor bien de todos los involucrados. O sea, realmente cuando uno hace la magia consciente, como se las estoy planteando aquí, uno debe tener dos cosas muy, muy claras. ¿Qué es lo que quiere? Y por otro lado, tener muy en claro que debe estar con la mente totalmente abierta al desapego. Es decir, a que yo ya lancé aquello que quiero, ya hice el ritual o ya hice la meditación o ya hice em, todo lo necesario para que eso ocurra, tanto a nivel mágico como a nivel pues, tangible. Es decir, si estoy esperando que llegue un trabajo maravilloso a mi vida y hago un ritual para ello y no mando mis currículums a las diferentes empresas que me interesa, pues no va a pasar o va a pasar y va a tardar más, ¿no? Entonces tengo que actuar en lo mágico, digamos, y en lo físico para que se conecten esas dos realidades, como veíamos hace rato el símbolo del infinito, que se conecten, interaccionen
y que eso potencie lo que yo estoy buscando. Entonces, por un lado, yo ya sé que ya hice lo necesario y tengo que soltar eso, dejar que eso suceda. ¿De qué manera o cómo? No sé, y es confiar plenamente en que eso va a estar sucediendo. Y si es para mi mayor bien y el de todos los involucrados en eso, va a suceder tal cual lo deseo. Si no, me abro a que igual y pueda traerme la vida una opción mucho mejor de la que estoy planteando, o me lleve por un camino distinto que quizá en algún momento me convenga mucho más de lo que había considerado, ¿no? Aunque sea una cosa que ni siquiera me había planteado, ¿no? Y que pueda parecer contraria, ¿no? Incluso a lo que estoy haciendo o a lo que estoy buscando. Entonces la magia, digamos, ese es como los puntos importantes a tener en cuenta, ¿no? En dónde está la intención de lo que quiero hacer y obviamente la consecuencia que esto va a representar en mi vida. ¿Qué podemos influenciar con la magia? Pues nuestra salud, podemos influenciar la prosperidad, la economía, las relaciones también, la protección, el activar símbolos, ¿no? Objetos también, este, la conexión con aliados espirituales, arcángeles, etcétera. Por ejemplo, el día de hoy para esta transmisión yo conecté con, déjenme ponerlo aquí para que lo vean bien, con Gabriel, ¿no? Que es el arcángel Gabriel, que es una energía que nos ayuda a trabajar la comunicación, la conexión, la armonía, etcétera. Entonces, prácticamente al activar y conectar, y sobre todo uno al sentir también esa conexión, puede ir viendo y percibiendo los cambios y conforme uno va trabajando todo esto, se vuelve más intuitivo, más sensible, más perceptivo y obviamente depende mucho de lo que tenemos a nivel interno, los resultados que vamos obteniendo. Es decir, si nuestra mente no está de alguna manera entrenada para estar enfocada, si estamos distraídos todo el tiempo o todo el tiempo pensando en lo que está pasando afuera y no nos detenemos a ver lo que hay adentro, al momento de estar haciendo magia, sin esa conciencia, nuestros objetivos pueden verse un tanto contaminados y no contaminados por situaciones externas, sino por situaciones internas. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del trabajo, si yo quiero un trabajo nuevo con ciertas características, pero internamente estoy muerto de miedo y siento que no soy capaz de hacerme cargo de algo así, por más rituales y por más cosas que yo haga, siempre va a haber algo que esté bloqueando ese resultado. ¿Y qué va a ser? Pues ese miedo interno o esa inseguridad interna. Por lo tanto, es bien importante en este sentido, ¿no? Dentro de la magia, el conocerse a uno mismo. Y por eso Merlín tiene justamente esa consigna, ¿no? De ese conocimiento, no nada más el conocimiento a un nivel externo, ¿no? De datos y diferentes conocimientos en libros, sino ese autoconocimiento, porque uno sabe distinguir cuáles son sus limitaciones y obviamente una de las partes en las que uno puede utilizar la magia es para sortear esos obstáculos internos, para transformar esas limitantes y lograr que aquello que está buscando sea mucho más factible y mucho más fácil, digámoslo así, de conseguir. Bien, ya para ir cerrando esta charla, les comparto las 5 virtudes del mago y de la bruja que están conectados totalmente con los 5 elementos. En este caso es el saber, que tiene que ver con el aire. El saber nos habla del conocimiento. Un mago debe de saber, de tener conocimientos, no nada más sobre lo que va a hacer, sino sobre la vida, los ritmos de la vida, ¿no? No es lo mismo hacer un ritual, por ejemplo, en luna negra o luna nueva, que hacerlo en un solsticio de verano. Ajá.
No es lo mismo utilizar, por ejemplo, una varita de cierta madera para hacer un ritual, por ejemplo, de fertilidad, que utilizarla para un ritual de protección, ¿no? O símbolos, ¿no? Que también, por ejemplo, como el que estamos viendo aquí, que es el pentagrama, que es la conexión con los 5 elementos, el espíritu o la conciencia, que está aquí en lo alto, que es la que ordena y la que dirige la energía de cada uno de los elementos de abajo, el agua, el aire, la tierra y el fuego. Entonces, prácticamente, ese es el saber. Un mago tiene que saber, tiene que tener el conocimiento, tanto interno como externo. El agua representa la virtud de osar, es decir, atreverte. En la medicina china, el agua está muy asociada con la emoción del miedo. ¿Por qué? Porque el agua, si vemos, por ejemplo, un gran océano, donde de repente se ve cada vez más oscuro y más profundo, eso, a un nivel arquetípico y energético, es como observar algo desconocido. Por lo tanto, nos genera miedo. Y en este caso, la virtud es osar, es decir, atreverte, lanzarte, aunque de repente no conozcas cuál va a ser exactamente el resultado de aquello que estás buscando, es atreverte a intentarlo, atreverte a hacerlo, a buscar eso que anhelas. Después tenemos el fuego, que es el querer, es decir, esa pasión que nos empuja, que nos inspira para seguir adelante, ¿no? Ya que atravesamos nuestros miedos, es seguir adelante y querer, y sobre todo como el fuego, transformar los obstáculos para que eso no nos impida alcanzar nuestro propósito. Después viene la tierra, que es callar, es decir, guardar silencio. Lo que les decía hace rato, un poco ese desapego. Yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora suelto. Es como cuando metemos al horno, ¿no? Un pastel que tiene que estar cierto tiempo dentro del horno y que no podemos abrir el horno para ver cómo va, porque si no, ya no se esponja igual o no se prepara bien el pastel que hemos puesto. Entonces, debemos de tener la paciencia necesaria para soltar eso, callar, es decir, estar en el silencio, estar en ese momento de profunda espera, por un lado, y el callar también en la magia es súper, súper importante. Es decir, no compartir con los demás lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque de repente si estoy haciendo un proyecto y se lo cuento a fulanito, fulanita, y de repente ellos me dicen, ay, pues es que mi primo estaba haciendo algo así y pues no le funcionó, o la verdad es que no sirve, etcétera. Eso contamina energéticamente todo el trabajo que hemos estado haciendo y puede generar una interferencia y obviamente no obtener el resultado que buscamos o entorpecerlo. ¿Ok? Entonces el callar también se refiere a ese aspecto de guardar silencio sobre lo que estamos haciendo. Y ya que estamos viendo un resultado, aparece la virtud del espíritu, que es avanzar. Es decir, ya que esperé, ahora sí, la vida me da la señal de sigue adelante. Aquí está lo que estabas buscando y es momento de seguir adelante y buscar y otra vez encontrarme en ese avance con nuevo conocimiento, que sería el aire, el saber, atreverme a desafiar mis propios límites, con el osar, querer, dejarme llevar por esa inspiración, esa pasión y esa capacidad para transformar mi vida. Y bueno, prácticamente se repite el ciclo, ¿no? Entonces es como el ciclo de la magia y también las virtudes del mago o de la bruja. Así que es súper importante tomarlo en cuenta. Exactamente, Lucy. Aquí me está preguntando Lucy que si las 4 primeras virtudes tienen relación con el elemento de tu signo. Sí. O sea, realmente todo en la magia es correspondencia. Ajá, entonces, eh, quizá en astrología leas algunos aspectos y aquí en la magia lo vean con otras características, pero realmente es lo mismo. O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Qué signo eres tú? En este caso, por ejemplo, con mi signo, que soy fuego, ¿no? Mi signo solar.
pues obviamente me habla mucho de la parte de querer. O sea, el ser capaz de utilizar mi voluntad para avanzar, para moverme, de conectar con esa inspiración y transformar obstáculos, ¿no? Entonces, ahí podría ser como una clave, ¿no? Que obviamente dentro de lo que es el zodiaco o la astrología, mejor dicho, tenemos diferentes signos y obviamente en este caso es una combinación de elementos. Si hacemos, si alguna vez se han hecho algún estudio astrológico, podrán ver que hay de repente una dominancia de un elemento, ¿no? Y una carencia de alguno de ellos. O a veces están en buen equilibrio. Entonces también eso nos va a decir qué tanto nuestra energía está orientada hacia qué tipo, digamos, de virtud, ¿no? Ok, Lucy, dices, Virgo. Virgo es agua, ¿no? Entonces está aquí en la parte de osar. O sea, es un elemento que es muy emocional, ¿no? El agua está representando las emociones o el manejo de nuestras emociones. Y por otro lado, también el cómo somos capaces de sortear nuestros propios miedos, ¿no? De profundizar en nuestro inconsciente para encontrar eso que de alguna manera nos limita y, por otro lado, nos detiene en nuestro avance. Entonces lo podríamos ver de esta manera, ¿no? Entonces la magia realmente se conecta con astrología, con pues, símbolos de todo tipo. O sea, a mí me encantan los símbolos, soy fan de eso, porque los símbolos despiertan muchos aspectos del inconsciente, ¿no? Y obviamente el tarot, por eso es una de mis herramientas favoritas, porque habla con muchos símbolos. No nada más lo que estamos viendo en términos gráficos de lo que es la carta, sino todos los elementos alrededor nos pueden dar indicios, ¿no? Desde el color de los zapatos del personaje, lo que trae sosteniendo en la mano, cómo lo sostiene, si hace algún tipo de mudra, ¿no? Con las manos al sostener ese objeto, o sea, todo, todo, todo. Virgo es tierra, sí es cierto, perdón. Virgo es tierra, no sé por qué lo asocié ahorita con agua, pero sí, Virgo es tierra. Entonces, tierra habla de esa fortaleza interna. O sea, la tierra podría ser como una gran montaña, en donde la montaña, en el interior, habita un poco el silencio, ¿no? Y ese silencio interno es el que te permite conectar profundamente con tus raíces y conectar también con lo que es esa sabiduría interna, la sabiduría de la tierra, al final de cuentas. Digo, es que ahora sí que en astrología no es mi fuerte. Me gusta, pero de repente no soy muy estudioso de eso. Muy bien. Y bueno, para concluir, y ahorita dejo espacio a preguntas, la magia prácticamente tiene que ver en gran medida con la intención, ¿no? La intención de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué es lo que hay detrás de aquello que queremos alcanzar, ¿no? Volviendo al ejemplo del trabajo, quiero cambiarme del trabajo por una cuestión de eh, superarme profesionalmente o simplemente ya estoy harto del trabajo que tengo o simplemente ya no me siento a gusto en lo que estoy haciendo y realmente lo que estoy buscando es un cambio de profesión, etcétera. O sea, si yo tengo clara cuál es mi intención, la magia que yo haga va a tener un mejor resultado. Entonces, bueno, ese es como el punto más importante de la magia. Así que bueno, a grandes rasgos, como les he estado explicando, les he compartido esta información de la magia desde mi punto de vista, ¿no? Hay aspectos que de repente son más puristas y más, digamos, tradicionales, ¿no? Donde sí se enfocan mucho en que el ritual debe ser con ciertos elementos o con ciertas tradiciones o pertenecer a algún grupo en especial,
para realmente ser mago reconocido, etcétera. Pero bueno, realmente yo como un espíritu autodidacta y con una búsqueda más, digamos, como personal o individual, este ha sido como parte de mi camino con la magia y lo que he descubierto hasta ahora. Entonces, la magia yo la relaciono mucho con el enfoque de la conciencia, con el manejo de la energía y por eso me dedico a lo que me dedico. O sea, la magia para mí, cuando yo estoy trabajando con alguien en sanación energética, no nada más es hacerle una limpieza energética, sino para mí es estar haciendo magia prácticamente. Y sobre todo magia con la cual puedo constatar los resultados al finalizar la sesión con la persona y con el tiempo, obviamente, la persona también va viendo cambios que quizá antes ni siquiera notaba, ¿no? Y todo eso se logra obviamente por un trabajo profundo en la conciencia de la persona y ahora sí que usando mis herramientas mágicas como péndulo, Reiki, sanación pránica, las runas, los arcángeles, el tarot, etcétera. Sé cómo usar esas herramientas, ¿no? Ahora sí que las tengo en mi caja de herramientas mágicas para poder ayudar a generar un cambio y ver ese resultado. Y para mí eso es magia prácticamente. Y bien, para cerrar, ahorita pasamos a las preguntas. Les comparto que voy a estar dando un curso online de magia con péndulo, que prácticamente vamos a utilizar lo que es el péndulo. Este curso es exclusivo para México porque voy a estar mandando el péndulo a las personas que se inscriban para que tengan su péndulo y puedan estar obviamente listos para el día del curso, que es el 5 y 12 de septiembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y el límite de inscripción para este curso es el 31 de agosto. Es un curso online en directo, entonces vamos a estar trabajando. Son 2 días por separado porque les doy una semana para que hagan sus prácticas y si tienen dudas, en el siguiente día, el 12 de septiembre, puedan estar ahí resolviendo y puedan compartirme también sus resultados y experimentos que hayan hecho. Es un curso que está enfocado, como lo que les compartí ahorita, para trabajar con el poder de la intención, con el poder de la conciencia, con las runas, con la energía de los arcángeles y bueno, trabajar también un poco ahí de sanación energética con chakras, campos energéticos, etcétera. Es un curso muy divertido, ¿no? Tenemos también este tipo de tablitas para observar cómo está la energía, cómo va cambiando, el momento en el que estamos energéticamente también nosotros, nuestro ciclo personal, cuál es la energía de nuestra casa, de nuestra mascota, etcétera. Es un curso súper divertido. No necesitan saber nada de esto. Simplemente está pensado como para alguien que ya sabe algo o alguien que no sabe nada y que simplemente quiere experimentar esto. Y bueno, me encanta este curso realmente. Y por otro lado, como hacía mención del Kybalión, si quieren estudiarlo, este es un curso totalmente online que pueden empezar desde ya mismo y avanzan desde su propio ritmo, ya sea en su tablet, computadora, celular, etcétera. Tiene material descargable, meditaciones y bueno, tienen acceso a este curso durante 6 meses. Entonces pueden hacerlo una lección por día. Son 10 lecciones, me parece, una cosa así, o 7 lecciones más o menos, más cada una tiene sus meditaciones y su manual y bueno, está muy, muy padre. Así que bueno, vámonos entonces con las preguntas. Si tienen preguntas sobre la magia o algo que les haya llamado la atención y quieran compartir. ¿Ok? Bien, vamos a ver, déjenme ver que aquí me están apareciendo estas notificaciones. Listo. Ok. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver.
Bien, ¿les gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio con el péndulo para trabajar ahí algunas cositas que nos pueden ayudar a estar mucho más enfocados? Digo, ya son... Ok, todavía tenemos un poquito de tiempo, no nos tardaremos mucho. Ok, dice Lore, saludos Lore, desde pequeña descubrí que hacía magias. Pues sí, es lo que les decía al principio, de niños sobre todo, como no tenemos tanto prejuicio y tantas ideas preconcebidas, simplemente la magia forma parte de nosotros. Entonces, eso es, digamos, un claro ejemplo de que la magia está ahí, que simplemente es voltearla a ver, no afuera nada más, sino también adentro y usar eso. Ok, dicen que sí quieren aquí el trabajo del péndulo. Muy bien. Bien, como les decía, estamos en una época complicada, ¿no? Sobre todo, estamos expuestos a demasiada información de todo tipo, ¿no? Información muy objetiva, información muy exagerada y bueno, aparte las reacciones emocionales de nosotros, de las personas con las que estamos compartiendo actualmente, mundiales, etcétera. Entonces, todo eso va creando vínculos. Es decir, nos vamos conectando con todo eso, todos nuestros chakras se van conectando con eso y va generando una sobrecarga y sobreestimulación de todas esas energías, no nada más las propias, sino también las externas. Entonces se me ocurría para el día de hoy, para cerrar justamente con magia, trabajar eso, el trabajar la purificación, la limpieza y la sanación de esos vínculos extras que traemos cargando y vamos a ver cómo nos sentimos al finalizar este ejercicio. Es algo y ustedes van a ver, van a decir, es algo súper simple, pero muy efectivo, muy poderoso y nos ayuda por lo menos a quitarnos todo el exceso que hemos traído en estos últimos meses, ¿no? Y les aseguro que van a poder descansar mejor esta noche y sobre todo mañana van a despertar con esa sensación como de mayor frescura, mayor ligereza y como otra vez sintiéndose ustedes mismos y no tanto en esta revoltura energética en la que estamos. Ok, entonces nada más cierren los ojos, procuren no cruzar piernas ni brazos, ok, y voy a comenzar. Muy bien, concéntrense en la respiración. Voy a ocupar el péndulo justamente para potenciar la intención de la magia que estoy haciendo. El péndulo tiene esa capacidad, es una herramienta que potencia, que amplifica la intención y la energía que yo estoy dirigiendo. Así que esa es la gran ayuda aquí, la gran magia, que es parte también de lo que enseño. Muy bien, concéntrense en la respiración. Con cada exhalación, imaginen que todo lo que en este momento pueden estar cargando extra, toda la tensión, sale. Y con cada inhalación, la energía nueva que entra, esa respiración, comienza a fluir mejor hacia adentro, con una energía que armoniza cada vez más. Con cada exhalación, suelten y liberen. Y en cada inhalación, reciban y sanen. Y ahora, manteniendo la atención en la respiración, desde mi ser, desde mi conciencia divina, conecto con la conciencia divina de cada uno de ustedes, ya sea que estén en este momento conectados o toda la gente que vea esto en diferido, ya que no existe tiempo y espacio, todo esto es posible y es parte de la magia.
Y en esta conexión perfecta con nuestro ser divino, con nuestra conciencia, conciencia divina envía amor hacia todo aquello con lo que nos encontramos conectados y eleva la frecuencia vibratoria y el nivel de conciencia de cada una de estas conexiones a los niveles más óptimos. Enviar amor y sanación a cada uno de estos cordones. Purificar completamente todas las ataduras y cordones nocivos que ya no sirven a nuestro bien mayor, todos aquellos que ya no resuenan ni vibran con nuestro propósito, trama sagrada, procesos evolutivos y plan divino, y que están limitando nuestro desarrollo, salud, bienestar y prosperidad. En este momento se disuelven, purifican y desintegran en una perfecta armonía todos estos cordones nocivos, completamente y hasta su raíz, de manera perfecta y para el mayor bien. Conciencia divina, pedimos que sean resueltos y sanados perfectamente en armonía cualquier tipo de desequilibrios o problemas relacionados con cada uno de estos cordones y conexiones, evitando que vuelvan a crecer y a crearse. Fortalecer todos los cordones y vínculos sanos que están presentes en perfecto amor, armonía y equilibrio. Pedimos toda la ayuda necesaria para establecer nuevas conexiones y vínculos sanos desde el amor, la compasión, la gracia y la armonía. Pedimos que toda esta sanación y trabajo sea integrado de manera perfecta y para el mayor bien aquí y ahora. Para cada uno de los involucrados, hecho está. Gracias. Y ahora suavemente vayan regresando la conciencia, la aquí y ahora, hacia su cuerpo. Tomen conciencia de su cuerpo desde los pies hacia la cabeza y despacio, poco a poco, pueden ir abriendo los ojos. Y listo. Muy bien. Si quieren compartir cómo se sintieron, pueden hacerlo. Si tienen preguntas, también pueden hacerlas. Así que bueno, este pequeño ejercicio es algo de lo que hacemos y enseño en el curso. Y si se toma como un hábito prácticamente diario o regular, bueno, nos ayuda a estar mucho mejor conectados con nosotros, sin tanta interferencia de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Interferencias de malas noticias, situaciones, personas, emociones nocivas, etcétera. A ti, Suhey, muchas gracias por estar aquí. Vicky, gracias también. Muy bien, ¿hay alguna pregunta o algo más? Si no, ya para terminar con la transmisión de hoy. Lore, muchas gracias por tus palabras. Qué bueno que lo percibiste y que lo sentiste muy bien.
Ale, también, gracias por estar. Lucy, gracias también a ti. Y bueno, les anuncio que la próxima charla que voy a estar dando va a ser sobre Reiki. Se va a llamar ¿Para qué sirve Reiki? Y va a ser el próximo 26 de agosto. Todavía falta un poquito, unos 15 días más o menos. Así que bueno, ya les estaré avisando también, pero para que se vayan preparando. Y voy a tener aquí a una invitada para compartir con ella toda la información y todo lo que es la experiencia de Reiki. ¿Ok? Un gusto que hayan estado aquí. Muchas gracias por conectarse. Will, muchas gracias por conectarte, por estar aquí. Y les deseo lo mejor para este resto de la semana. Y nos estamos viendo muy pronto. Si tienen alguna duda, petición, ahora sí que con toda confianza está abierta los mensajes para que puedan estar ahí preguntando. Si quieren saber costos de los cursos, costo de sesiones individuales, que también las estoy llevando online, pueden hacerlo. O cualquier otra duda que surja de repente, también es válido y si les puedo ayudar, ahí les estaré respondiendo. Ok, ha sido un gusto transmitir este directo y compartir con ustedes la magia, que es una de mis pasiones, y todo lo que esto conlleva en la vida, no nada más mía, sino también en la de las personas que tienen la oportunidad de conocer y conectar con todo esto. Sujei, también un gusto compartir. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto. Bendiciones y lo mejor para esta transformación que estamos viviendo. ¿Ok? Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Bye.